Eh, pongan en todo caso en el chat cualquier cosa. Claro, o prendan el Esta clase ¿saben? es... Sí. No, por lo general empiezan a entrar más tarde por ahí. ¿Los martes? La otra vez sí, la otra vez fuimos menos y después cuando quería acordar hay bastante. Bueno. Van ingresando, a veces están hundiendo. La clase de hoy vamos a estar trabajando con dos temas que para la mayoría seguramente son nuevos, así que voy a compartir pantalla para poder compartirles la presentación y a partir de ahí vamos a ir... no es fácil este tema, poder explicarlo desde una presentación, así que ténganme paciencia y cualquier cosa vamos retomando, van preguntando para que no resulte tan pesado, ¿sí? Bueno, estamos ubicados, fíjense todo lo que ya hemos recorrido, todo lo que está en blanco, en su gran mayoría, excepto algunos teoremas que tendríamos que puntualizar, la mayoría está ya dado, ¿sí? Y hoy estamos trabajando, bueno, esta barrita me molesta acá en la pantalla, la voy a correr un poquitito, vamos a trabajar con el concepto de diferencial y aproximación lineal y de la parte de aplicaciones económicas con la introducción a elasticidad, porque es un tema muy largo, de muchas aplicaciones, no solamente en economía, así que vamos a hacer una pequeña introducción y seguramente la vamos a retomar en la clase siguiente o en las siguientes clases, porque tiene muchas aplicaciones. Bien. Así que bueno, Marta, esa era la... Sí. ¿podés sí, ocultar la barrita esa para que no moleste? Sí, yo también le dije, pero después, después no la encuentran a veces. Después a veces sí, se me ha perdido. No pero bueno, ahí la aparece como otra ventana después. Ah, bueno. Bueno, vamos entonces a comenzar. Voy a tratar de ir despacito porque, como les digo, es un concepto nuevo, así que va a costar un poquito, pero es necesario explicarlo. Bueno, vamos a partir del concepto diferencial de una función. Ahí tenemos la definición. Dada una función que es derivable, siempre vamos a suponer que vamos a partir para definir diferencial de una función que es derivable. Se llama diferencial de la función en un determinado punto al producto de su derivada por un incremento arbitrario de la variable independiente. ¿Sí? Fíjense que acá está expresado lo que decimos con palabras. ¿Sí? Yo voy a agarrar el lápiz ahora, ¿sí? De manera tal de poder ir marcando. Decimos que es un producto justamente expresado de la derivada, que es precisamente f' de x, por el incremento arbitrario, que es delta x, de la variable independiente. Aquí tenemos y como variable dependiente y x como variable independiente. ¿Sí? Bien, esa es la definición de diferencial. Ese producto que se ve allí recuadrado. Bien. Vamos a ver esto qué significa geométricamente, ¿sí? Porque es más interesante por allí verlo geométricamente. Entonces vamos a partir de un gráfico donde tenemos una función, ¿sí? La cual dijimos que es derivable, ¿sí? Por eso expresamos aquí la derivada, ¿sí? Como derivada de y respecto de x. Pero recordemos que la derivada de una función en un punto determinado nos estaba dando qué cosa, nos estaba midiendo la tangente de un determinado ángulo. Y ese ángulo era el ángulo que esa recta tangente en este punto, ¿sí? Justamente describe con el eje horizontal de las X. ¿Sí? Este angulito que está acá es el ángulo alfa. Y ese mismo ángulo lo podemos ver y visualizar acá arriba. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la primer clase de derivada, justamente partimos de un gráfico de estas características? ¿Sí? Bien. Entonces, partiendo de eso, recordemos que geométricamente el valor de la pendiente de la recta tangente está dado precisamente por la tangente, por la derivada, y vamos a suponer que estamos parados o mirando el valor de x igual a 1, ¿sí? Entonces, vamos a también suponer, esta construcción la hemos hecho antes, pero
vale la pena volver a hacerla para justamente aplicarla al concepto diferencial. Vamos a suponer un incremento de la variable x a partir de 1, ¿sí? Y entonces, a partir de 1 vamos a incrementar la variable, el valor de 1, ¿sí? En un determinado delta x, que ahí lo marco con una flechita, y graficamos la recta tangente y la vemos prolongada, ¿sí? En verde, ahí como está en el grafiquito, de manera que ustedes puedan distinguir en el gráfico, que lo amplíe un poco, ¿sí? El diferencial y. El diferencial y es ni más ni menos geométricamente que el cateto opuesto, este que está marcadito acá en rojo, que después yo lo saco acá para que no entorpecer acá en la gráfica, es el cateto opuesto al ángulo alfa, ¿sí? Bien. Y por definición, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que, como habíamos descrito antes, la tangente es igual de un ángulo, es igual al cateto opuesto, delta i, que está marcado acá, sobre el cateto adyacente, y el cateto adyacente es esta amplitud que tenemos acá, que es delta x, que la visualizamos abajo, pero la miramos acá arriba. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y tenemos esta expresión, ¿sí? Bien, entonces de ahí fácilmente podemos ver que el diferencial, si despejamos, es precisamente la derivada por el incremento de la variable independiente x, ¿sí? Que es el delta x. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Hay alguna duda? ¿Me dicen cualquier cosa? ¿Si se escucha bien? Sí, Marta. Sí, no hay duda. Bien, seguimos. Entonces, podemos decir que el diferencial de y, ¿sí? Está calculado siempre para un determinado valor de x. Yo lo hice y lo marqué en el gráfico para un punto que yo di de valor igual a 1. Pero lo generalizamos para un valor x. Y representa el incremento de la recta tangente a la función en el punto respecto del incremento, ¿sí? No es, fíjense, vamos a volver para atrás, ¿sí? Es el diferencial y, ¿sí? Que es esto de acá, ¿sí? Está marcando esta amplitud que tenemos aquí, y es el incremento medido en la tangente, cuando el punto 1 pasa por el incremento dado al valor 2, ¿sí? Entonces, estamos mirando la tangente, no estamos mirando el valor funcional, ¿sí? El incremento del valor funcional cuando pasa de 1 a 2, pero en la función. Ese es este incremento, el que está, que es este que está marcado acá afuera, ¿sí? Entonces, eso es importante diferenciarlo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros miramos el diferencial de i, estamos mirando el incremento que sufre, pero medido sobre la tangente, determinado valor de incremento delta x, ¿sí? Ahora, ese incremento delta x se puede hacer lo suficientemente chico, ¿sí? Puede tender a 0, ¿de acuerdo? ¿Y qué era el delta i? Vamos a volver sobre el incremento absoluto de la variable dependiente. Era el valor funcional en el punto incrementado menos el valor funcional. Y eso es un infinitésimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el delta x se hace suficientemente chiquito, obviamente esta diferencia tiende al valor 0. Por eso es un infinitésimo. Fíjense cómo vamos recuperando los conceptos vistos para límite inclusive, ¿sí? Bien. Entonces, eso del infinitésimo es muy importante porque es la relación, digamos, es observar que cuando el delta x tiende a 0, ¿sí? Esta es la parte importante, esta diferencia, ¿sí? Se hace 0. Y esa es la diferencia que vimos antes de infinitésimo, ¿sí? Bueno, entonces, para valores muy chiquititos de delta x, ¿sí? Lo suficientemente chicos, el diferencial de y es aproximadamente igual al incremento de i, ¿sí? Por eso ponemos el simbolito este, que se van a encontrar con esa notación, o en los editores de ecuaciones también se van a encontrar con esa otra notación, ¿sí? Un igual con no sé cómo se llama este simbolito que aparece a veces en los editores. Bueno, ahí me apareció el editor de GeoGebra. Bueno, entonces,
cuando decimos que es aproximado usamos esta anotación o esta otra, ¿sí? Bien. Es muy importante diferenciar precisamente que no son iguales, ¿sí? Esa es una afirmación que siempre tenemos que hacer. Pero van a ver después cuándo es igual. Pero bueno, en principio tenemos que afirmar, dada lo que acabamos de definir, que es aproximado, ¿sí? Yo puedo decir diferencial de I aproximadamente igual al delta I o el delta I aproximadamente igual al diferencial de I. Es indistinto el orden en que lo digo, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿por qué pinté de amarillo esto que aparece acá abajo? Porque vuelvo a lo que estaba diciendo. No tenemos que confundirnos con que son cosas iguales, ¿sí? Hay una sola situación cuando son iguales y coinciden en su valor, que es cuando la recta tangente está dada sobre una función lineal. Entonces, es muy fácil, digamos, interpretar geométricamente y ahora lo vamos a ver con una aplicación en GeoGebra, ¿sí? Cómo sucede eso, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí estamos bien? Bueno, volviendo Sí, al gráfico donde estábamos, ¿sí? Recuperamos, hice una imagen un poquito más grande para que se visualice, ¿sí? Entonces, es muy importante, yo acá lo hice, vuelvo a este gráfico del principio porque yo lo había hecho para uno, pero siempre lo vamos a generalizar partiendo de cualquier punto X. No sé por qué me aparece eso acá. Siempre vamos a tomar un valor genérico X, ¿sí? Y lo vamos a incrementar en delta X, no sé, y vamos a ir directo, ya sé por qué es, me parece que me voy al borde de la tableta y me agarra por defecto eso. Bien, entonces cuando, algo me está pasando, bien, a ver, ahí me corrí esto, perdone. Bueno, vuelvo a decirlo, yo lo hice para el ejemplo de un punto igual a 1, ¿sí? Lo marqué al incremento y fui a parar a 2, ¿sí? Marqué el diferencial de I medido sobre la tangente y lo diferencié del delta I, que es la diferencia entre este punto, esta altura, y el valor funcional dado el incremento, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. Es necesario diferenciar, ¿sí? Bien, eso no nos cansamos de escribirlo. Y ahora sí vamos a ir a una aplicación en GeoGebra para que ustedes vean los cambios que se dan al hacer variar el famoso delta X tanto como yo quiera. Yo ahí les puse en la presentación dos links, una de una función cóncava hacia arriba y otra de una función cóncava hacia abajo. Vamos a ver rapidito las dos, yo ya la tengo abierta, así que no vamos a perder tiempo, ¿sí? Vamos a ver esta. A ver, ahí se ve bien. ¿Se está viendo? Sí. Sí, Marta. Sí, sí. Fíjense, estos dos links yo se los dejo en la presentación, así que después pueden jugar con esta aplicación de GeoGebra. Fíjense, la roja es la función, ¿sí? Bien. Acá tenemos la tangente en verde, ¿sí? Por eso al gráfico mío le puse el mismo color para que lo visualicen mejor. Bien, yo tengo un punto X sub 0, ¿sí? Lo incremento en delta X, que es esta línea punteada azul que aparece paralela al eje de las X, ¿sí? Y acá tengo la expresión ya armada, digamos, de la diferencia que hay entre el delta de la función y el diferencial, ¿sí? No sé, son valores colores muy que no los pude cambiar. Y ahí se ve, van a ver ahora cuando yo mueva, ¿sí? Cuando yo mueva el punto, Sí, sí. van a dar cuenta cómo va cambiando cada uno de los valores. Lo que quiero que vean es cada una de las partecitas que tenemos, ¿sí? Bueno, acá no me deja cambiar. Fíjense, el delta I, que es el delta F, es lo que nosotros escribimos por definición, el valor funcional incrementado menos el valor funcional, ¿sí? Es esta altura que está marcada acá, porque acuérdense que esta es la función, la rojita, ¿sí? Entonces, cuando yo paso de este punto
a este otro punto, porque el punto x sub 0 sufrió un incremento, ¿sí? El valor funcional incrementado toma esta posición, esta altura, y al restarlo tendría este valor 2,82. Yo ahora lo tengo fijo, pero ahora cuando yo lo empiece a mover se van a dar cuenta cómo cambia, ¿de acuerdo? Bien. Y este otro, el punteado verde, es precisamente el diferencial de la función en el punto. Dijimos que era la altura de la tangente, ¿se acuerdan? Bueno, acá se nota muy bien que este valor del diferencial difiere mucho del incremento, el delta i o el delta f, ¿sí? Es decir, el valor incrementado de la función. Difiere en todo esto, fíjense, ¿sí? Toda esta es la diferencia, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense lo que va a pasar cuando yo mueva este punto, ¿sí? Sobre la curva, es decir, que el incremento este se haga cada vez más chiquito, ¿sí? Fíjense, ahí lo estoy haciendo cada vez más chiquito. Miren lo que está pasando acá. El delta F es aproximadamente igual al diferencial, ¿sí? Vamos a partir otra vez bien exagerado, ¿no? Fíjense, ahí el delta F es 3,32 y el diferencial es 1,28. Sin embargo, cuando el delta X este se hace cada vez más chiquito, ¿sí? O se acerca a 0, fíjense lo que está pasando, ¿sí? Cada uno de esos valores va cambiando, ¿sí? Y ahí se nota perfectamente, ¿sí? Que cuando se acerca, cuando tiende a 0 el incremento de X, ahora ven, está valiendo 0,87, se acercan estos valores, ¿sí? Se acercan y mucho, todo lo que yo quiera, ¿de acuerdo? Bien, eso es lo que yo les quería mostrar. En esta situación que la función es cóncava hacia arriba, ¿sí? Tenemos esta diferencia que si yo se la sumo al diferencial, sí obtendría el delta I, es decir, el delta funcional, el incremento funcional. ¿De acuerdo? Bueno, después jueguen ustedes un poquito con esto, porque ahí se van a dar cuenta mejor de lo que están viendo ahora en pantalla. Vamos a mirar rápido la otra. Esta es una función cóncava hacia arriba, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora una cóncava hacia abajo. Fíjense, acá está la función en verde, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo, vamos a mirar qué pasa cuando este delta X se hace cada vez más chiquito, ¿sí? Bien, entonces yo en esta otra aplicación hay que mover el deslizador que está previsto acá, pero voy a exagerar un poquito para que vean ustedes la diferencia, ¿sí? Fíjense acá la tangente pasa por encima de la curva, ¿de acuerdo? Acá está el delta I expresado, acá está hecha la cuentita de la función en el punto incrementado menos la función en el punto, ahí está el valor obtenido, ¿sí? Y luego, ¿sí? Tenemos también calculado el cociente incremental. ¿Se acuerdan del cociente incremental? El cociente incremental era el valor de la pendiente de la recta secante a la curva por 2 puntos, ¿se acuerdan? Bueno, ese valor del cociente incremental es aproximadamente igual a la derivada en el punto, ¿sí? Acuérdense. Y acá hay un cálculo hecho para que lo verifiquen. Bueno, vamos a ir entonces, acá está la definición del diferencial, vamos a ir entonces haciendo cada vez más chiquito el delta X, haciendo variar esto, ¿sí? Cada vez más chiquito, ¿sí? Y fíjense lo que está pasando. Esta altura que está acá se hace cada vez más chiquita, hay menos diferencia, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Ahí va bajando. ¿Sí? Entonces se van aproximando el delta I al diferencial, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quería que alcancen a ver y puedan darse cuenta bien de lo que estábamos explicando, ¿sí? Bien, les puse un ejemplo de una función cóncava hacia arriba y una cóncava hacia abajo para que les resulte más interesante y sepan, bueno, qué pasa en un caso y en otro. Ahora después igual vamos a estar volviendo a este tipo de funciones, ¿sí? ¿Qué pasa con los diferenciales, ¿sí? Bueno, hasta ahí estamos. Puedo ahora, voy a volver a la aplicación. Esperen un poquito que vuelvo acá y ahí voy. A ver. Bueno, ¿por qué es tan importante el concepto de diferencial? Bueno, el concepto de diferencial es muy útil
en muchas disciplinas, pero en particular en economía, ¿sí? Hay aplicaciones del cálculo integral, acá enumeramos algunas de un trabajo que había hecho Fabiana, ¿sí? Hay aplicaciones en el cálculo integral, también hay relaciones e interesantes determinaciones de cambios de una variable respecto de la otra, y cuando queremos calcular valores de manera aproximada, ya van a ver ahora, en un par de diapositivas más, también nos va a servir el aplicar el cálculo diferencial. Entonces, por eso es tan importante, entre otras cosas, ¿no? Hay muchos más, pero bueno, estos son los significativos en el caso de ustedes, sobre todo la parte de errores, ¿sí? Quizá Miguel después nos pueda decir al finalizar más o menos qué otras aplicaciones conoce él en economía, ¿sí? Bueno, entonces, pero ahora todo esto está un poquito en el aire con gráficos y demás. Entonces, lo interesante acá ahora es ver, si yo tengo una función y tengo que calcular el delta i y el diferencial, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Bueno, entonces acá yo tomé una función muy conocida por ustedes, ¿sí? Esperen que voy a agarrar el lápiz, ¿sí? Una función muy conocida por ustedes, ¿sí? La parábola x cuadrado, y vamos a calcular delta i y vamos a calcular diferencial i, ¿sí? Vamos a comenzar por delta i, ¿sí? El delta i, recuerden ustedes, que era el incremento de la función en el punto incrementado menos el valor funcional, ¿sí? Eso es por definición, ya lo habíamos trabajado desde hace bastante. Bien, entonces, tengo una función del tipo compuesta, acá estoy calculando la función en este punto, entonces, esto va a ser la función que tengo, ¿sí? Calculada en el punto x más delta x, ¿sí? Esta es la primera parte, menos la función en el punto. La función en el punto x es x cuadrado, ¿sí? Bien, entonces vamos a trabajar esto. Vamos a desarrollar acá, esto lo podemos trabajar como el desarrollo de este binomio, entonces nos va a quedar el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ¿sí? Menos x cuadrado que ya lo tenía, ¿sí? Dando cuentas acá, podemos ver que este término con este otro se nos cancela, ¿sí? Porque tienen signos opuestos, y vamos a pasar en limpio entonces lo que nos queda, que es 2x delta x más delta x al cuadrado, ¿sí? Y por otro lado, vamos a hacer el diferencial, ¿sí? Voy a calcular el diferencial. Por definición, ¿sí? Para no volver en las diapo para atrás, recuerden que era la derivada por delta x. Ya lo habíamos deducido, es la derivada por delta x. Bien, ¿cuál es la derivada de mi función? Bueno, ya la calculo por reglas de derivación, me queda 2x delta x. ¿De acuerdo? Entonces tengo diferencial 2x por delta x y tengo que delta i, voy a copiarlo acá de vuelta, a esto, ¿sí? Ahora, miren este término, ¿sí? ¿Dónde aparece acá? Bueno, aparece justamente en esta expresión, ¿sí? Entonces, esta expresión yo la puedo reemplazar por el diferencial, ¿sí? Pero aparece algo más sumando acá, ¿sí? Aparece delta x, aparece una delta x al cuadrado, ¿sí? Ahí se nota perfectamente que el diferencial i es aproximadamente igual al delta i, no es igual. Tiene algo más que es precisamente esa altura que veíamos que le faltaba o que le sobraba para poder igualar al diferencial, al delta i. ¿Se dan cuenta? Ahí se nota perfectamente que son aproximadamente iguales, ¿sí? Entonces, una cosa importante, ¿sí?, a visualizar es que el diferencial i obviamente va a depender de delta x, ¿sí?, que es el incremento que sufre la variable independiente. ¿Se acuerdan que pasábamos de x? Pasábamos
le sumamos un incremento o le restamos dependiendo la situación, ¿sí? Y obteníamos este nuevo punto. Bueno, dependiendo de este delta X es que vamos a obtener la aproximación como lo vimos en la aplicación de GeoGebra, ¿sí? Bueno, no sé si estoy sola, si siguen ahí. No, estamos acá. ¿También ahí? Ah, bueno. Sí. Hay un silencio. Aclaramos por ahí, el delta X cuadrado, el X cuadrado no, el cuadrado no es de la X, sino de toda la expresión delta X. Perdón. Sí, espérate que lo voy a corregir, ya que estoy lo voy a corregir porque es como que quedó también ahí medio desprolijo y de paso lo aprovecho a ordenar ahí, poner ahí. Esto es así, es lo que dice Estela, es delta X, este está elevado al cuadrado, ¿sí? Es delta X al cuadrado porque quedó de acá, ¿sí? De elevar el segundo término al cuadrado, ¿sí? Eso estuvo bien Estela porque yo por ahí en el apuro no lo dije y en la anotación puede confundir. Así que bueno, este delta X que aparece acá al cuadrado como sumándole al delta Y, hace que sea igual al delta Y. Ahora, si yo le saco este delta X todo al cuadrado, obviamente ya no es lo mismo, ¿sí? Y bueno, se nota justamente acá en el desarrollo, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna preguntita o seguimos. A ver, chicos, tienen este tema, como bien dijo Marta, y la definición es tema de final. Por lo general siempre les cuesta ver el diferencial y el delta. Exacto. Juliana dice que Vamos a no. volver. Así que Vamos a volver sobre algunos ejemplos, así que no se preocupen. Bueno, vamos ahí entonces. Bien. En la teoría hay un par de ejemplos, ¿no? Que yo me los copié acá como para verlos rapidito y no tener que hacer todas las cuentas. Vamos a mirar este primero, otra vez, una función cuadrática, 2x cuadrado menos x, este punto sobra, ¿eh? Bien, entonces, el ejercicio plantea pararse en 2, en x igual a 2, ¿sí? Entonces, calcula el valor funcional en 2, así que 2 al cuadrado es 4, 2 por 4, 8 menos 2, 6, ¿sí? Y supone que lo va a aumentar en 0,1, ¿sí? Es decir, que el delta es 0,1, ¿de acuerdo? Entonces, plantea el delta y, otra vez si quieren lo escribimos, delta y va a ser igual a f de x, que ¿cuánto valía x? Valía 2. Entonces va a ser 2 más 0,1, que es el delta x, menos el valor funcional, es decir, el valor en la función en 2, ¿sí? Esta expresión, por eso se van a encontrar con que acá dice delta y igual a f de calculado en 2,1. ¿De dónde sale? De acá, de tomar el x igual a 2 y le sumo el delta x que me proponen en la consigna, ¿sí? Entonces, la función en 2,1 menos la función en 2, hacen la cuentita y me queda 0,72. Ahora, este es lo que yo denomino, es por definición delta y, es decir, es el incremento, ¿sí?, de la variable y, es el incremento, ¿sí?, de y, ¿de acuerdo? O de la función, por eso dice el incremento real, es cuánto crece de pasar de 2 a 2,1, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, el diferencial, ¿sí?, si yo lo voy a hallar, acuérdense, diferencial, anotamos acá la definición de vuelta para irla ya reafirmando, va a ser la derivada por el incremento de la variable independiente, ¿sí? Entonces, al calcularla va a ser la derivada en 2, ¿sí? Este primer término, por el delta x, y el delta x ya está dado, es 0,1 en la consigna, entonces lo reemplazo, ¿sí? Otra cosa que me piden, bueno, lo hacemos, está calculada acá, pero la miramos en la función, es la derivada. Entonces la derivada de la función es 4x menos 1, ¿sí? La derivada de la función dada. Entonces, ahí la tenemos. Al reemplazarla en 2, hacemos la cuenta, 4 por 2, 8, menos 1, 7. Lo reemplazamos, ¿sí?, en este producto, ¿sí?, y nos va a dar 7 por 0,1, es decir, 0,7. Fíjense,
otra vez el diferencial que me dio 0,7 y el delta I que me dio 0,72 no son iguales, ¿sí? Son aproximadamente iguales, ¿sí? No son iguales, cuidado acá. Entonces ahí se nota bien en otro ejercicio sencillo con una función otra vez del tipo cuadrática. Pero por lo general este tipo de aplicaciones los ven también, acá puse otro ejemplo, en ejercicios económicos, ¿sí? Y acá hay otro ejemplo, una función de costo, ¿sí? Que también plantea, digamos, el costo aproximado, ¿sí? Y el diferencial del costo, ¿sí? Ver y compararlos. Entonces ahí están hechas también las cuentitas, así que esto se los dejo a ustedes para que vean cuando pasa de 150 a 151 el valor de producción, ¿sí? ¿Qué sucede precisamente con el diferencial del costo y con el costo real, ¿sí? Al aumentar de 151, de 150 a 151, ¿sí? Entonces, a ver qué concluyen. Acá están hechas las cuentas, pero verifíquenlas para que les quede. Así que este les quedaría a ustedes para verificar porque las cuentitas ya están hechas, ¿sí? Bueno, ¿hasta ahí estamos bien? Sí, Marta. Se escucha un poco de vibración en tu micrófono. ¿Sí? Por eso está tocando sí, a ver, capaz que mesa, estoy... puede ser, acá tengo el cable justo de un lado que... Bueno, ahí lo acomodé. Bueno, vamos ahora a hacer un repasito. Dijimos, delta I es aproximadamente el diferencial. Estamos como repitiendo, ¿no? Pero viene bien porque vamos a desarrollar analíticamente esto y vamos a asemejarlo a algo que es conocido para ustedes. ¿Sí? Bien. Fíjense ustedes, a la izquierda tenemos el delta I y a la derecha el diferencial. Entonces, el delta I, por definición, es esta diferencia, ya la escribimos varias veces, y el diferencial, por definición, es la derivada por el incremento de la variable independiente. Ahora, si en esta expresión pasamos el término menos f de x de la izquierda a la derecha, va a seguir siendo aproximado y aparece acá a la derecha sumando. ¿De acuerdo hasta ahí? Bien. Fíjense ustedes que esta expresión que acabamos ahí de resaltar, es la llamada fórmula de aproximación lineal. ¿Sí? Es una muy conocida, muy aplicada en muchas cosas y nos sirve justamente para aproximar. ¿Por qué lo de lineal? Lo de lineal es porque ustedes, si visualizan allí, esa expresión de la derecha, ¿sí? Fíjense acá, esta expresión de acá de la derecha, ¿sí? Tiene similitud a cosas que ustedes ya han visto, ya han conocido, ya han trabajado en el primer cuatrimestre. Bueno, y un poco también ahora en el segundo. Fíjense lo que aparece acá, una derivada, ¿sí? Una derivada. La derivada, ¿qué me medía? Me medía la pendiente de una recta tangente en un punto de la función dada, ¿sí? Acá hay un incremento y acá hay un valor funcional también dado. Esto tiene la forma de una función conocida por ustedes, ¿sí? Yo se las voy a escribir acá y díganme si no es parecido a esto, a una ecuación lineal. Por eso es lo de aproximación lineal. Tenemos la función, ¿sí? Tenemos una pendiente, tenemos la variable x y tenemos una ordenada al origen, ¿sí? Quizá ustedes lo visualizan mejor si yo les pongo esto, miren. Y menos y0 igual a m por x menos x0. Esta era la ecuación de una recta que pasaba por un punto, x0 y 0, de pendiente dada. ¿Sí? Si yo trabajo un poquito esta expresión, me queda m por x haciendo propiedad distributiva menos mx0 más y0. Fíjense, igual a m por x menos o más una constante, ¿sí? que podría ser esto, ¿sí? Lo agrupo en A, y esto tiene la forma justamente de una
función lineal dada como esta que acabamos de escribir acá, ¿sí? Por eso es el nombre, fórmula de aproximación lineal, justamente porque tiene la forma de una función lineal, ¿sí? Bien, esta fórmula justamente lo que hace es permitir aproximar la función en un punto, ¿sí?, que yo quiera conocerla, ¿sí?, a partir de uno que es conocido, que es donde es conocida la función y también su derivada. Entonces, es muy importante esta fórmula porque nos ayuda, por allí decirlo, a predecir el valor que va a tomar la función en un punto, ¿sí?, desconocido y de manera aproximada, ¿sí?, valiéndonos de su derivada, del incremento y de la función en el punto donde yo la conozco, ¿sí? Bien, esa es la utilidad de la fórmula de aproximación lineal, ¿sí? Bien, vamos a volver aquí en esta diapositiva a los dos grafiquitos que miramos en GeoGebra. Yo hice unas capturitas de pantalla. Fíjense, en la función que es cóncava hacia abajo, la tangente pasa por arriba, ¿sí? Y lo que observamos es que, acuérdense, esto de acá abajo, ¿sí?, es el diferencial, ¿sí? Yo lo voy a escribir acá, porque justo acá a la derecha me quedó el delta I, entonces no quiero que se confunda. Y todo esto, perdón, al revés, en esta, esperen que me voy a... Esperen que me vuelvo para atrás porque justo estoy escribiendo mal esto, sí. Sí. Esperen ahí, ya vuelvo acá. Ahí. Bien, vamos a empezar de vuelta. Esto que está acá, lo rojo, lo que pasa es que me lo tachó, me doy cuenta acá. El Sí, delta está I, sobre... Sí. el diferencial I es todo lo rojo. Esto, hasta acá abajo, y me lo tachó Que verde y me confundí, claro. Esto es el diferencial. Acuérdense que el diferencial nos medía precisamente el incremento, pero medido en la tangente, ¿sí? En la altura de la tangente. Acá tienen la tangente, entonces esto es el diferencial I. Y el delta I, este sí es el delta I, ¿sí? Este es el delta I, ¿de acuerdo? Entonces, en una función que es cóncava hacia abajo, como esta que acabo de presentar, ¿sí?, la tangente va a estar por encima, y lo que podemos observar que cuando yo haga la aproximación lineal, ¿sí?, el exceso, es decir, el error que voy a estar cometiendo, es por exceso. Es esta distancia que les marqué acá en esta llavecita roja, ¿sí? Entonces, es porque yo me voy a pasar justamente en esta altura, esta medida, ¿sí?, si yo aproximo tomando en cuenta la aproximación lineal. ¿Se dan cuenta? Esta es la altura en la que yo me voy a estar pasando. Obviamente, como dijimos en la aplicación, si el delta X cada vez más chiquitito, esto, acuérdense que pasaba, venía disminuyendo, ¿sí? Cada vez las alturitas, fíjense, se van a hacer cada vez más chiquititas. Entonces, cuanto más chico es el delta X, más chiquito es el error que yo voy a cometer. Eso en las cóncavas hacia abajo. Bien, en las cóncavas hacia arriba era justamente al revés, ¿sí? Acá vamos a tener la altura, ¿sí? Acá está, este es mi diferencial, ¿sí? Y voy a hacer acá, este es mi delta, porque acá está la funcioncita, ¿sí? La función es esta, la roja, ¿sí? Bien, entonces el delta I, esta altura, es el incremento, es el valor funcional calculado ya en el incremento, es decir, esta altura que tengo acá, el diferencial es este. Cambio acá, entonces en una cóncava hacia arriba, lo que voy a tener es un error por defecto, es decir, me voy a estar como quedando corta si yo aproximo teniendo en cuenta este diferencial. ¿Por qué? Porque me va a faltar este pedacito de acá arriba. ¿Se dan cuenta? Entonces, en las cóncavas hacia arriba, la tangente pasa por debajo y el error que yo voy a estar cometiendo es por defecto, es decir, como que me va a faltar un poquito para llegar exactamente igual. Obviamente,
como dije antes, si el delta X otra vez tiende a 0, esto cada vez se hace más chiquitito, ¿sí? Y vamos a ir aproximando mejor, ¿sí? Bueno, a ver si entendió ahí. Sí, a ver. Chicos, ¿hay consultas? Me da un poco de cosa que estén tan callados, no hagan ninguna Sí, pregunta. no, y esto, ay, sí se entiende, dice Leandro. Es muy difícil explicar esto Sí. y bueno, Y en el no ver las pizarrón a caras. veces, claro, en el pizarrón es Uno mucho ve, más fácil porque uno le uno ve las caras, sí, sí, tal sí cual, saben si entienden o no. tal Pero cual. sí, ahí Bueno, dicen que se hagan una entiende. manito, aunque sea chicos, ok. Sí, Bueno, creo, sí, creo que hay un poco de efecto de shock y asimilación, pero se entendió. Eso es lo que dice Joaquín. ¿qué No hay sé por qué? qué el De shock. efecto de shock y asimilación. Ah, de lo que estoy explicando, que como que es Explicando. nuevo, me Nuevo. imagino. Sí, Sí, se entiende totalmente. Bueno, ahora no se asusten tanto. Ahí escribí yo un ejemplito que vamos a hacer para ver que ustedes en algo muy básico que se puede aplicar esto de aproximación lineal. Bueno, ahí les puse en pantalla un ejercicio, ¿sí? Que vamos a, bueno, Estela va a proponer ahí en el aula un par de ejercicios después que incluso había aportado otra auxiliar que teníamos hace unos años, así que vamos, como no hay sí. ejercicios en la práctica de esto, se nos pasó realmente, vamos a poner un par como para que los puedan aplicar. Sí, van a estar en el aula debajo del trabajo práctico. Los voy a dejar ahí. Bien, entonces, vamos a suponer, ¿sí? Que en estos tiempos de pandemia nos agarra en, no sé, en medio de una ruta, sin señal, sin nada, no sé. Y hay un desafío que quiero resolver, que es de hallar el valor aproximado de la raíz cúbica de 8,02, ¿sí? Y tiene un premio, por eso el desafío, si no, no lo haríamos, porque en medio de la ruta, en medio de pandemia, sin celular, sin nada, no es muy divertido. Pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces, con los conocimientos que tenemos hasta acá, y gracias que venimos cursando Matemática 1, y llegamos hasta hoy, escuchándonos, van a poder resolverlo, ¿sí? Es como para alentarlos un poquito en qué les sirve esto, ¿no? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es aplicar justamente la fórmula de aproximación lineal, ¿sí? Otra vez vamos a escribir, ¿sí? La función en un valor, ¿sí? Que yo no conozco, nos decía recién la fórmula de aproximación lineal que era igual, aproximadamente igual a la derivada por el incremento más el valor de la función. Esto es en general, pero ahora, ¿sí? En este ejercicio yo tengo datos, tengo información, ¿sí? Y la información que tengo es que quiero calcular, o sea, el propósito mío es calcular la raíz cúbica en este punto, 8,02. Pero dijimos que la aproximación lineal nos servía para calcular, valiéndonos de la derivada y del conocimiento, mejor dicho, de la derivada y de la función en un punto que yo conozco, poder calcular de manera aproximada la función en otro punto cercano, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que ponerle un nombre a este punto, ¿sí? En el cual yo conozco a la función y a su derivada, ¿sí? ¿Cuál sería ese punto que ustedes me proponen que yo elija? Porque yo conozco a la función raíz cúbica en ese punto y también me animo a decir que conozco a la derivada, porque sé que además es derivable esta función. Y también, ¿cuál es el delta X que ustedes me proponen que yo debería usar para poder aplicar correctamente esto de aproximación lineal? ¿Cuál sería el X sub 0? A ver qué me dicen. ¿Cuál sería el X sub 0? A ver qué punto
¿En qué punto conocen? Vamos a partir, a ver, les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es la función que utilizaríamos? Raíz cúbica, ¿cierto? Que la conocen ustedes, ¿sí? Bien, esa es la ¿Cuál sería función en general. ¿Cuál sería el valor? Ahora, ¿cuál sería el x sub 0 en el cual yo sin dudarlo digo, sí, este es el valor de la raíz cúbica en ese punto? Cercano a este valor. ¿Y? A ver, Cri, cri. están todos callados, sí. Ay, a ver. Ahí Leandro dice 8,02, no porque es el que tenemos que... Florencia Justamente. dice 8, Bien. Melanie dice 8, Santiago Muy dice bien. 8,02. Bien. En realidad, Acuérdense que yo tengo que hallar la derivada en ese punto y la función en ese punto. Y tienen que ser valores que yo pueda calcular, reemplazarlos sin dudar, ¿sí? Y no me genere dudas, ¿sí? Yo, por ejemplo, no elegiría, por así decirlo, vamos a exagerar, yo no elegiría 6,93 como punto. ¿Por qué? Porque no conozco la raíz cúbica, ¿sí? Sin calculadora y sin nada a mano, no conozco la raíz cúbica de 6,90 y no sé qué punto, qué valor, ¿sí? Sino que tengo que elegir un punto donde yo la conozca exactamente, tanto a la función como su derivada. Entonces, me gusta el 8. ¿Por qué? Porque yo sé que la raíz cúbica de 8, ¿cuánto vale? Vale 2, ¿sí? Vamos a escribir acá, raíz cúbica de 8, sin dudarlo, sé que es 2, ¿sí? Entonces, el punto elegido es 8, ¿de acuerdo? ¿Y el delta X? el delta X, a Bueno, ver. está casi cantado, ¿no? ¿Cuánto Sí. sería? 0,02. Ese es el incremento que sufre el valor 8, ¿sí? Para poder yo aplicar esto. Entonces voy a escribir acá, de acuerdo a la expresión de la aproximación lineal, sería 8 más 0,02. Esa es mi intención, calcular la función en este punto, que no es más que la raíz cúbica de 8,02. Y bueno, yo sé que es aproximadamente igual a la derivada, ¿bien? En ese punto. Si la función es la raíz cúbica de x, ¿cuál es su derivada? ¿Cuál es la derivada de raíz cúbica de x? ¿Le podemos pensar a esto como x a la 1/3? ¿Les gusta? Para calcularla más fácil, la derivada es una función del tipo potencial. ¿Qué hacemos? Baja la derivada 1/3 por x a la 1/3 menos 1. ¿Sí? Que sería igual a 1 sobre 3, ya lo escribo así, raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Me siguieron la derivada? Estela, ¿qué dicen? A ver, sí, sí, O repito a ver, la ahí derivada. sí. Ahí Bien, sí, dijeron que sí. bien. Recién escribí. Esta es la derivada. Quiere decir que ahora la tengo que calcular en x igual a 8. Entonces vamos a hacer la cuenta. 1, yo voy a escribir todo y después hacemos la cuenta. 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado, pero el x elegido dijimos que es 8. Entonces, 8 al cuadrado. ¿Me siguen? Por delta x. Delta x dijimos que era 0,02 más la función en 8, que es 2, ya la reemplazo, ¿sí? Entonces, la función en 8,02 es aproximadamente igual y ahora me quedan hacer cuentas. Entonces vamos a hacer las cuentas. Acuérdense que estoy en medio de la ruta, así que no sé, no tengo nada para calcular fácil. Entonces me va a quedar 1 sobre 3, 8 al cuadrado, 64, raíz cúbica de 64, ¿cuánto es? A ver. 4, dice Leandro. Muy bien, me parece que agarró la calculadora. Estaba en medio de la ruta, pero la agarró. Por, Llevaba alguna. muy bien, por 2 centésimos, ¿sí? Estoy en medio de la ruta, así que voy a tener que hacer estas cuentitas. Más 2, ¿sí? Igual, bueno, vamos a operar todos estos términos, tengo estos dos términos,
Simplifico, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Acá me va a quedar 1 sobre 600. ¿Estoy bien? Contrólenme las cuentas, Sí, porque sí, no las había más hecho, 2. más 2. Acá saco como un denominador 600, estoy en medio de la ruta, por eso voto esto. 600 por 2, 1200, más 1, 1201. Sigo en medio de la ruta, entonces hacer la división, como me lo enseñó mi maestra de segundo grado, ¿sí? Entonces, hacemos la división, ¿sí? Tomamos, se intuyo que es 2, 2 por 0, 0, ¿sí? Bueno, ustedes la hacen como quieren la división, porque yo sé que ahora los maestros y todo les enseñan distinto. Explican distinto. ¿Viste? Sí. Bueno, 2 por Sí. 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 6, 12, al 2, al... Ay, se me aparece esto que no sé por qué. Esperen. 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 6, 12, al 12, 0. ¿Sí? Restan, acá creo que restan ahora, ¿no, Estela? ¿Cómo hacen? Sí. Yo para no hacerles Y ahora la queda cuenta. 1. Y me da 1, ¿cierto? 1. 1. Entonces, me da 2 por 600 más 1, es decir, que ya tengo un resto que no me dio exacto, ¿sí? Entonces, coma, agrego un 0, otro 0, otro 0, otro 0, estoy bien, ¿no? 0, y ahí me daría recién un 1, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 6, 6, al 10, 4. Eso porque le quise poner 3 decimales. Está bien la cuenta, ¿no, chicos? Ayúdenme por la duda que le haya errado. Sí. Bueno, si no voy a estar como la maestra de... Sí, Si no va a estar como lo que Leandro veo usando sería la calculadora. Perdón, Salvi, que no te estoy... Ahí se me está... Sí, cuando multiplicabas el 2 por el 6, sí, 2 daba por 12 0. y ahí hacías la resta. Y Sí, como ¿Cómo, ella ya 0. Sabri? puso el 0. Sí. Ya puse el 0, Ah, pero bueno. directamente. Ah, como Sí, después hacía la resta. Me perdí. Listo. sí, yo es porque viste que hay chicos que lo hacen como si dividieran polinomio, pero creo que es la forma que enseñan ahora, por eso lo hice así, si no. Pero bueno, entonces, sé que obtuvimos un valor aproximado, ¿sí? F calculada en 8,02, aproximadamente igual a 2,001, ¿sí? Ese sería el valor aproximado de habiendo aplicado aproximación lineal, ¿sí? Bueno, yo acá abajito les dejé como propuesta otro ejercicio para que ustedes hallen la raíz cuadrada de 98, ¿sí? Por lo general, el punto, ¿sí? Es como sugestivo porque ya la expresión les sugiere qué valor hallar. Acá, ¿cuál elegirían, por ejemplo? ¿Cuál elegirían para que sea exacto el valor de la función en ese punto? Raíz A cuadrada ver, de cuánto? Más cercano a ¿cuánto? 98. De 100, dice Melanie. Muy bien, 100 perfecto, de Florencia. 100. Muy bien. Alguien podría decirme, no, yo quiero elegir el punto 81, ¿sí? Que también es exacto. Bueno, no estaría mal, pero el incremento, el delta X que iba a utilizar, si eligiese 89, 81, ¿sí? Ya sería mayor y el error sería más grande, ¿sí? No está mal el procedimiento, pero tendría un error mayor, ¿sí? Bueno, eso es como para que vean la aplicación. Y de este tipo de ejercicios puede aparecer alguno en el práctico este adicional que les va a poner Estela, ¿sí? Marta, Ahí, Marta, falta lo de exceso de efecto. lo mismo iba a comentar. Muy bien, me lo estaba olvidando. Perfecto, perfecto. Ahí te Bien. tiro si querés el resultado con calculadora. Ah, tirame con calculadora, a ver. Está A ver. 2,00. Con calculadora 2,00. 016. Tendrías que, o en todo Claro, caso, está truncar bien. el. Claro, depende de la calculadora cuántos dígitos tenga. Te pasé 5 ahí. Claro, 4, perdón. fíjense, si yo, Hay claro, muy bien, si 12, yo 2 ceros después de la coma. a 2 ceros, 00, Sí, 2 ceros. perdón, 16. Ahí. bien, entonces lo voy a borrar,
Entonces, esperen acá, borro esto. Y ahí. 2 ceros nomás. Sí, pone 16 2, acá. 0, 1, 7, pone ahí. 1, 7. 1, 7. Trunquemos ahí. Perfecto, esperen que voy a agarrar la goma, que se me está yendo. 1, 7. Y el que sacaste vos por aproximación lineal Sí. es 2,001, 6 y el sombrerito. El 7 va sin sombrerito, ¿eh? No se repite, yo te lo trunqué. Perdón. Bueno, ya lo saco porque si no, no es lo mismo. Sí, claro, yo lo trunqué porque es 6, Perfecto. 6, 5. Lo trunqué Muy nomás. bien. Y Perfecto. el que vos calculaste por aproximación lineal es 2,001, Sí. 6 con sombrerito ahí. Acá sería 2,001, 6. 6 con sombrerito. Claro, ¿por qué? Porque yo podría seguir agregando acá, ¿sí? Si yo quisiera, podría seguir la división. ¿Se entiende, chicos? Sí. A eso se refiere Estela con el 6 sombrerito. Pero bueno, fíjense. Se repite, 6, 6, 6, 6. Claro, se repite con número periódico. Que es muy parecido el valor que yo obtuve, digamos, haciéndolo a pulmón, ¿sí? Bueno, volviendo a lo que nos estaba faltando, que muy bien que se dieran cuenta, si el error es por exceso o por defecto, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era la gráfica de la función raíz cúbica? ¿Sí? ¿Cómo era la gráfica? ¿Sí? Yo voy a graficar acá. ¿Cómo era la raíz cúbica? La gráfica, ¿sí? La raíz cúbica, yo la grafico más o menos así, acá, ¿sí? Bueno, está el 8 por acá. Vamos a suponer que 8 está acá. Vamos a exagerar 8,02 por acá, ¿sí? En este punto es donde yo quiero conocer. ¿La función cómo es? ¿Cóncava hacia arriba o hacia abajo? La raíz cúbica. En esta zona, ¿cómo es? ¿Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? ¿Qué me ponen ahí? A ver. Nada, a ver. Chicos. No hay respuesta, hay que decir No estarán como mi hijo que chicos, a veces pone el profesor y se pone a hacer otra cosa, ¿no? Y se va. Vamos a arriba, prender cámara entonces. Es dicotómica la respuesta. Cóncava hacia arriba, dice Norma. Cóncava. En esta zona de arriba, desde menos infinito a 0, pero de 0 a más infinito, donde estoy ubicando, posicionando el 8,02. ¿Cómo es la función? Hacia abajo, dice Juliana. Muy bien, cóncava hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo trace la tangente, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pasa por arriba. ¿El error de qué tipo es? ¿Por exceso o por defecto? Error de ¿por qué tipo? Defecto, dice Melanie. A ver, volvamos las pantallas hacia atrás. ¿Exceso? Pregunta Juliana. A ver, no quiero que me pregunten, quiero que me lo afirmen. Vamos a volver para atrás. Defecto, dice César. Sí. A ver. Uy. Esperen un poquito porque me parece me va a mandar una macana. Acá. Vuelvo acá. Ahí. A ver ahí. ¿En cuál de las situaciones estoy? ¿La izquierda o en la de la derecha? ¿En cuál estoy? ¿En la de la izquierda o en la de la derecha? ¿Por exceso o por defecto? La tangente pasa por arriba, estoy en esta situación, ¿sí? La función en esa rama que estoy analizando es cóncava hacia abajo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces por exceso. Esperen que voy a volver a la diapo que sí, ahí vamos a tener que poner más datos, porque si quieren hacerlo con el valor numérico no les va a dar. No, exacto. Sí. Ahí vamos a ponerle más datos. A ver, sacamos la raíz cúbica de... Por exceso. Ahí no redondeemos más. ¿Cómo? Que si ellos sacan en realidad el exceso lo pueden sacar haciendo una cuenta, ¿no? El valor También, aproximado sí, menos el valor real, si da mayor a 0 o menor a 0. Claro. Lo que podrían hacer ellos como tarea es calcular el delta I.
¿Está bien? Calculen el delta I, ¿sí? Que tienen todo para hacerlo. Si tienen la calculadora a mano, la hacen. Calculan este valor funcional en el incremento menos el valor funcional en el punto. Y ahí se van a dar cuenta, ¿sí? Y comparen a su vez el delta I con el diferencial I, ¿sí? Pero bueno, es cuentas, chicos. Sí, ¿sí? son cuentas, sí. Y hagan este otro como repaso, el raíz cuadrada de 98. Y el que tenga ganas y más ganas de practicar, calcule E elevado a la 0,1. ¿Sí? Ese también. Si lo pueden. Tomar nota en todo caso, Sabri, porfi, así después lo ponemos en el foro, porque acá están entre todo lo que rayé, se va a perder. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Bien. Sí. Nadie dijo nada, estoy preocupada y no sé, es como que no me estoy animando a pasar, pero tengo que pasar elasticidad. No sé, ¿cómo estamos? Con la hora, a ver, ¿cómo estamos? Son las 5:06. Ah, estamos re bien. El tema es ellos bien. que no me están respondiendo nada y me preocupa esa parte. Y bueno, pero vemos ahora con los ejercicios de práctica que consulten por foro, por ahí es muy, claro. muy de cuenta y de gráfico. Sí, y como no hay en el práctico también, pero bueno, de elasticidad sí hay. Vamos a hacer hoy una introducción a la elasticidad y después vamos a profundizar un poquito más, ¿sí? Bueno, ya algunos de ustedes vieron este tema en economía seguramente, pero trabajado a variables discretas, ¿sí? Nosotros tenemos la obligación en Matemática 1 de trabajarlo desde el punto de vista también de variable continua, porque la elasticidad no solamente tiene aplicaciones en economía, sino también en otras disciplinas, como, bueno, las médicas, que ustedes ya habrán visto en estos tiempos de la pandemia cómo se han nombrado algunas cuestiones de elasticidad. Bueno, la parte de ingeniería la utiliza mucho también ese concepto. Así que bueno, vamos a hacer la introducción y bueno, aquellos alumnos que todavía o recién empezaron a cursar economía, por ahí les va a costar un poquito más, ¿sí? Pero leyendo y está todo el material en el aula, no creo que tengan problema. Bueno, ¿qué es la elasticidad de una función I igual a f de x? ¿Sí? Nosotros en Matemática 1 trabajamos con funciones a dos variables, pero ustedes bien saben que en economía, sobre todo, no intervienen otras variables en una función y muchas veces para simplificar los modelos económicos se dejan fijas todas menos una de las variables de manera de poder simplificar, digamos, el modelo, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a referir a una función igual a f de x. Se había cortado. ¿Ahí? ¿Se escucha? Se había cortado. Por lo menos yo. Sí, ahora sí, Yo no dejé de escuchar nunca, chicas. Perdón. Vos, Fui yo, le pido, sí, a Miguel, sobre todo Miguel, que vos sos el que sabe más de economía, que vos te sientas en la libertad también de intervenir, Miguel, porque es importante tu visión, sobre todo para los chicos, ¿no? Yo por ahí la parte más matemática, pero obviamente la parte de economía sentite en la libertad de aportar lo que vos consideres. Bueno. Perfecto, te sigo atento. Bien, entonces, y si me mando alguna macana también me lo decís. Bueno, dadas dos variables entonces en una relación funcional como las que siempre estamos trabajando y acostumbrados nosotros, igual a f de x, se define el concepto de elasticidad y se nota con una letra E y una letra F como subíndice muchas veces, y también aparece, ¿sí? Una notación, ¿sí? Que la voy a poner acá, la agrego, ¿sí? Con una letra E, a veces sub X, y las variables que intervienen dependiendo de la relación como esté expresada de esta manera, ¿sí? O simplemente E sub X así, ¿sí? Por lo general es una E mayúscula, a veces cursiva y a veces imprenta, dependiendo de cómo se haya
tipeado en el texto, digamos, que del autor. Bien, esa es la notación. Uy, me quedo justo arriba. Pero bueno, se define como un cociente, el cociente entre la variación porcentual de la variable dependiente y la variación porcentual de la variable independiente. Recuerden ustedes que la variación porcentual estaba dada por, en este caso vamos a expresar la variación porcentual de I como delta I sobre I, ¿sí? Porque esa es la que mide la variación relativa, y al dividirla por 100 nos queda multiplicada por 100, y al igual no sucede con la variación porcentual de la variable independiente X, ¿sí? Esa es la expresión de la variación porcentual por separado de cada una de las variables. Pero por definición dijimos que es el cociente de esas dos variaciones porcentuales. Entonces, lo que hacemos es armar el cociente, ¿sí? De esa forma, ordenar, hacer las cuentas, ahí el 100 se nos puede ir con el 100 de abajo, ¿sí? Y nos va a quedar ordenado ya ese cociente de esta forma, como delta I sobre delta X por X sobre Y, ¿sí? Esa es la expresión y de dónde sale la definición de elasticidad, ¿sí? Es el cociente entre dos variaciones porcentuales, la variación de la porcentual de la variable dependiente sobre la variación porcentual de la variable independiente, ¿sí? Bueno, y ordenado nos queda de esa forma. Bueno, al analizar la elasticidad, ¿sí? Para un determinado valor, ¿sí? Para un determinado valor de X, vemos que siempre la elasticidad va a depender del incremento de la variable independiente, ¿sí? De delta X. Entonces, por eso es que tuvimos que hacer la introducción también del diferencial hace un ratito, porque es importante la relación que empieza a haber entre los incrementos y los diferenciales, ¿sí? Bueno, si en este caso nosotros en este cociente que tenemos ahí, siempre fíjense que vamos a hacer variar el incremento de la variable independiente. Entonces, si nosotros tratamos de hacer desaparecer ese incremento y lo hacemos lo suficientemente pequeño, con lo cual vamos a estar pensando en hacer un límite, tender delta X a 0, ¿sí? Lo vamos a expresar de esa forma con el límite, pero ¿qué pasa? Acá quiero que presten atención a algo. Esto, X sobre Y, no depende de delta X. Entonces, es como una constante y sale fuera del límite. Fíjense que acá lo saqué fuera del límite, X sobre Y, por el límite de esto. Pero esto es algo muy conocido por ustedes, ¿sí? ¿Qué es este límite? A ver si alguien lo pone antes de que yo apriete Enter otra vez ahí. A ver, ¿qué es ese límite? Límite cuando delta X tiende a 0 de delta Y sobre delta X. Delta Y sobre delta X era un incremento, un cociente incremental, ¿cierto? Pero cuando yo le agregaba el límite, ya tomaba otro nombre. ¿Cómo era el nombre que adoptaba cuando le agregaba el límite? A ver. No contestan, ¿eh? Hay silencio en la sala. Sí, mucho. A ver, chicos. Bueno, vamos a, por respeto a los demás, vamos a escribirlo, ¿sí? Ese límite, cuando al cociente incremental yo le aplico el límite, pasa a llamarse función derivada, ¿sí? Y precisamente lo escribíamos también de otra manera como derivada de Y respecto de X. Por eso es que yo ahora a eso lo puedo escribir como la elasticidad, ¿sí? Que es esta, ¿sí? Al aplicarle el límite, ¿sí? La escribo como X sobre Y, que lo tenía acá adelante, por la derivada de Y respecto de X. Yo lo ordené nada más, pero se puede escribir de esa forma o de esta otra forma, ¿sí? Eso es la expresión, así como la estamos trabajando desde el punto de vista de una función del tipo continua, porque estamos pensando ahí en función de X, le aplicamos el límite al cociente, al delta X tendiendo a 0 y se transforma en esta expresión. Esa es la definición de elasticidad, ¿sí?
Bien. Entonces, si nosotros definimos de esta forma la elasticidad, fíjense que nosotros podemos calcular la elasticidad en cualquier punto, ¿sí? En cualquier punto que a mí se me ocurra, ¿sí? Porque teniendo la derivada directamente y x y la función y, yo la puedo reemplazar y calcular tranquilamente. Ahora, ¿por qué es tan importante el concepto de elasticidad y sobre todo en economía? Y bueno, es muy importante porque precisamente lo que al trabajar con las variaciones porcentuales o relativas, ¿sí? A diferencia de las absolutas, marca, ¿sí? Tendencias. El hecho de observar variaciones porcentuales, podemos observar mucho mejor las tendencias, ¿sí? Y otra cosa importante es que si a nosotros nos dicen, por ejemplo, aumentó, no sé, por decirles algo, 100 pesos el valor de un determinado automóvil, ¿sí? Y lo comparo con que aumente 100 pesos otro bien, por ejemplo, no sé, el kilo de pan, ¿sí? Siempre tenemos que estar mirando ese incremento respecto del valor total, ¿sí? Del costo total, por ejemplo, del que tiene el bien. Por ejemplo, no es lo mismo que aumente 100 pesos el valor de un automóvil que aumente 100 pesos el valor del kilo de pan, por decir algo, ¿sí? Entonces, es siempre importante, ¿sí? Tener en cuenta sobre qué valor estoy comparando, midiendo, digamos, esa variación. Y ustedes en economía siempre trabajan con variaciones relativas, ¿sí? Y es muy importante analizar el incremento que sufren, digamos, determinados precios, digamos, o sí, los precios, digamos, cuando por ejemplo el precio de algo aumenta, no sé, en un tanto por ciento, ¿sí? ¿Qué sucede con la demanda? O en este caso, por ejemplo, es muy conocida la elasticidad de la demanda, entonces analizar la variación de un 1% en el precio, qué le pasa a la demanda, ¿sí? Bueno, esa es la importancia de la elasticidad. Bueno, Marta, sí, perdón, sin sí. que te vayas de la anterior diapositiva, si me ¿De permitís, esta o de la anterior? esa que está ahí. Bien, La palabra que no dijiste y que es clave y que está dicha en perdón, la definición, sí, que es importante que aparte de eso, sobre sí. todo a lo de la comisión de Trelew que les va a sonar, es la palabra sensibilidad. Ay, sí, sí, me la comí, cierto. Bien, está clarita ahí en la definición y todo esto que vos estás diciendo justamente es eso, el medir tendencias, el ver el grado de cambio de una variable ante variaciones porcentuales de la otra. Lo que se está buscando es ver cuán sensible es la variable, una de las variables al cambio de la otra. Entonces, de repente vos esto que comparabas entre productos está bueno, pero incluso dentro del mismo producto Ah, uno claro, puede pensar qué pasa, por ejemplo, cuando uno va modificando el precio y van a ver que si no lo han visto en economía, sobre todo los de Trelew, por ahí lo habrán sentido nombrar, los de Madrid lo van a ver, si es que ya no lo trabajaron, capaz que a esta altura ya pueden haber visto concepto de elasticidad. Entonces van a ver, por ejemplo, cómo si yo conozco la elasticidad de un determinado producto y soy o participo en una estructura de mercado, por ejemplo, de monopolio, yo puedo incluso, este concepto es interesantísimo porque me permite trabajar con distintos tipos de precios según el tipo de elasticidad. Por eso el tema de ver la sensibilidad. Si yo cambio el precio a un grupo de consumidores y estos siguen consumiendo mi servicio o producto, quiere decir que les puedo aumentar el precio y no voy a perder demanda, traducido. O dicho en palabras muy claro, sencillas. claro, En cambio, si yo, por ejemplo, le subo el precio a otro grupo de consumidores dentro del mismo mercado, el mismo producto, el mismo servicio, y estos empiezan a irse y me está mostrando que son muy sensibles al cambio en el precio en claro, cuanto al servicio que yo ofrezco. Entonces, probablemente a eso no les puedo aumentar tanto como les puedo aumentar al otro grupo. Eso es un ejemplo clásico donde uno puede ver el tema de la sensibilidad. Y nos sirve para eso, para poder definir precios. En excelente, el claro, caso de elasticidad, estamos hablando de elasticidad precio de la demanda, que fue el ejemplo que
que Claro. planteó Marta. Hay otros tipos de elasticidad, ustedes ya lo han visto. Muy bien, perfecto. Eso mejor explicado, imposible. Es tan importante el concepto de elasticidad y el ciudadano común no lo conoce al concepto de elasticidad. De hecho, siendo sinceros, cuando nosotros comenzamos a trabajar con aplicaciones económicas dentro del equipo de matemática, tuvimos que estudiarlo el tema, porque en realidad no lo teníamos en nuestra formación. Y tuvimos que incorporarlo para ver justamente las aplicaciones que tenía en economía, ¿no? Así que, bueno, es muy importante. Bueno, como les decía también hace un ratito, las funciones, digamos, yo le puedo calcular la elasticidad a una función cualquiera, ¿sí? Como esta que les planteo acá en el ejemplo, ¿sí? Entonces, les iba a dejar propuesto, vamos a comenzarlo, digamos, al ejercicio, pero en realidad para que ustedes lo expresen o lo terminen, ¿qué nos propone cuando yo calculo la elasticidad? Armar esta expresión, ¿cierto? Entonces, ya la acabamos de deducir, y sobre y por la derivada de y respecto de x. Entonces, vamos a expresar, ¿sí?, la elasticidad en esos términos. Entonces nos queda x sobre y y ¿quién es? Y es la expresión de la función dada, ¿sí? Entonces la voy a escribir acá, x cuadrado sobre 2 más 1, ¿sí?, por la derivada de y respecto de x. Si yo hago la derivada de y respecto de x acá, la hago directamente, ¿sí? Acá un costadito y después lo pongo, me quedaría 2x sobre 2 más 0, así que me da x directamente, ¿cierto? ¿Está bien ahí? Entonces coloco la derivada de y respecto de x como el valor que encontré, y me va a quedar, haciendo las cuentas, me va a quedar x cuadrado arriba y abajo me va a quedar x cuadrado más 2, todo sobre 2, lo cual es igual, sigo acá abajo, x cuadrado por 2, lo pongo adelante ya para que no se me haga lío, sobre x cuadrado más 2, ¿sí? Esa es la expresión, digamos, que me va a permitir calcular la elasticidad, ¿sí? Y esto, como está dado en términos de x, yo podría plantearme calcularlo para un valor determinado de x. Entonces voy haciendo cambiar el valor de x, lo reemplazo y obtengo el valor de la elasticidad, ¿sí? Ahora bien, en esta parte todavía no vamos a preguntarnos, o sí, bien, podríamos preguntarnos, digamos, además, o sea, esto que dijo Miguel, ¿no? Lo de la sensibilidad. ¿Qué mide la elasticidad? Mide la sensibilidad, digamos, de que se dan en los cambios, ¿no?, de una variable respecto de la otra. En los cambios y en las variaciones, al comparar las variaciones porcentuales. Pero ustedes en economía tienen aplicaciones muy específicas, ¿sí? Muchas que tienen que ver con la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad misma de un costo, ¿sí? Y a su vez las relacionan también con otras funciones o de ingreso y eso que, bueno, seguramente en economía las van a ver mucho más detalladas. Bien, yo quería hacer esta sencilla, digamos, para esta función sencilla, para que vean que se le puede calcular la elasticidad a cualquier función. Después vamos a interpretar qué significa el hallar la elasticidad y qué nos da la elasticidad, ¿sí?, a partir de un resultado concreto. Pero bueno, yo quería que ustedes vean que en realidad le puedo calcular la elasticidad, porque es algo que me preocupa, que a veces los alumnos piensan que solamente la elasticidad se le calcula a funciones económicas, ¿sí? Y no, puede calcularse la elasticidad a cualquier tipo de función, ¿sí? Solamente que, bueno, la aplicación será otra si no es económica, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería mostrar con este ejemplo. Bueno, vamos a pasar. Ahora sí a las aplicaciones económicas que seguramente la mayoría de ustedes ya las han visto. Obviamente siempre en economía ustedes están trabajando con variables discretas y de hecho, Miguel, si no me equivoco, le dan mucha importancia a la elasticidad arco, la elasticidad cruzada, ¿no es cierto? Trabajan básicamente elasticidad precio de la demanda, elasticidad precio cruzada y Bien. elasticidad del ingreso, que les permite dividir a los bienes
bienes de primera necesidad o bienes normales, y dentro de los normales de lujo, también la otra clasificación que lo divide en bienes de lujo. Claro. Pero son esas tres elasticidades. Y por ahí nombran algo de elasticidad costo, pero no la trabajan, me parece, en la práctica, sino más a término de final. Bien, bien, bien. Bueno, entonces una de las que justamente más utilizan es esta, la elasticidad precio de la demanda, ¿no? Y partiendo de la definición de una función de demanda, ¿sí? Obviamente, dada la definición que ya nos planteamos, queda la elasticidad precio de la demanda expresada de esta forma. Ahora, si esa función es derivable, ¿sí? Obviamente vamos a poder expresar, ¿sí? Como hicimos hace un par de diapositivas atrás, el límite a esta expresión, ¿sí? Y vamos a caer en que podemos ver la derivada, digamos, respecto de la demanda respecto del precio, ¿sí? Bien, acá hay un aspecto importante que ustedes trabajan en economía, y es que como la función de demanda, yo lo puse acá, es una función decreciente, ¿sí? La elasticidad, ¿sí? Siempre va a ser negativa. ¿Por qué? Porque si es decreciente esta derivada, va a ser, como aprendimos hace algunas clases, toda función que es decreciente, su derivada es negativa. Entonces, la elasticidad precio de la demanda siempre nos va a dar negativa. Entonces, en economía, lo que se hace, en vez de trabajarla en términos negativos, en valores negativos, lo que se le hace es calcularle siempre o trabajarla en términos de valor absoluto, ¿sí? Eso es algo como un acuerdo o algo, ¿cómo se diría, Miguel? Algo ya establecido, digamos, que ni se escribe. Son convenciones menos, para son después poder convenciones. interpretar, Convenciones, eso, no me salía para la poder palabra. interpretar después el resultado y clasificar la elasticidad, Claro, en este caso precio de la demanda. exactamente, claro. Y bueno, y en azul acá lo que yo resalté es la definición, digamos. Económicamente se va a definir a la elasticidad precio de la demanda una disminución, precisamente justamente por eso, de que la demanda es una función decreciente, como una disminución porcentual de la cantidad demandada de un bien ante el aumento del precio en un 1%, ¿sí? Porque eso es precisamente lo que trabaja, se interpreta como la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué mide? Bueno, nos está mostrando la disminución porcentual de la cantidad demandada respecto de cuando el precio aumenta en un 1%, ¿sí? Bien. Ahora, esta última expresión que yo les anoté acá, ¿sí? Este recuadro que escribí acá está en relación a esto. ¿Por qué? Porque fíjense que yo acá pasé a derivada, o sea, ya dejé el cociente incremental delta Q sobre delta P. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en una variación infinitesimal, es decir, algo que cambia infinitesimalmente. Entonces, cuando yo calcule a partir de esta fórmula la elasticidad, va a ser una aproximación, no va a ser exacta, porque el valor exacto está dado por esto. Decime, Miguel, si no me equivoco. No, tal cual está correcto, Marta, como estás planteando. Bien, ¿por qué? Porque acá yo, cuando paso a derivada, acuérdense es que cuando le apliqué el límite, cuando el delta Q tiende a 0, entonces ya ahí estoy calculándolo de manera infinitesimal. Por eso es que cuando yo calculo la elasticidad precio de la demanda de esta manera, yo tengo un valor aproximado, ¿sí? Porque Ellos en economía lo que hacen es calcular el incremento real, porque trabajan justamente se quedan con el delta Q y el delta P, por eso. Exactamente, exactamente. Bien, eso yo no lo sabía, lo aprendí con los economistas, así que siempre lo trato de decir porque era algo que yo desconocía, ¿no? Bueno, bien. La elasticidad precio de la demanda puede ser, cuando yo lo calculo, ¿sí? En términos de valor absoluto, mayor a 1, y ahí decimos que es elástica, eso seguramente lo han escuchado la mayoría de ustedes, y lo que están marcando precisamente es que la variación porcentual de la cantidad demandada es mayor que el cambio porcentual del precio. En cambio, cuando es igual a 1, el cambio es el mismo, ¿sí? Es igual.
entre la cantidad demandada y el cambio porcentual en el precio. Siempre cambios porcentuales, acuérdense. Y cuando es menor a 1 se dice que es inelástica, ¿sí? En ese caso es al revés. El cambio porcentual de la cantidad demandada es más chico, es menor que el cambio porcentual en el precio. Ahora, esto lo escribí para volver a resaltar esto de que la elasticidad de la demanda no se considera el signo negativo como un acuerdo, como dice una convención, como dice Miguel, y se toma así, digamos, se toma directamente el valor sin el signo, y aunque a veces ni se ponga el valor absoluto. Para nosotros, por ahí que somos más rigurosos en la notación de matemática, como que fue todo un cambio poder tener que verlo así, pero en realidad lo aceptamos, ¿no? Porque es la disciplina propia como lo trabaja. Bien, y por eso puse este cartel, porque cuando se trabaja en otro tipo de elasticidades, eso sí que no puede dejar de tenerse en cuenta. Solamente en economía pueden obviarlo. En cambio, en otras disciplinas, sí o sí el signo tiene que estar. ¿Sí? Sí, Por eso incluso, puse ese cartel ahí amarillo llamando la atención. Sí, Miguel. incluso Marta, la elasticidad precio cruzada también se respeta si es positivo o negativo, nos sirve para saber si Sí, es sustituto complementario. En la sí, elasticidad de ingreso lo puede dar valores negativos y vamos a ver que estamos un bien inferior y según su valor en primera necesidad. Así claro. que el único caso particular es el de la elasticidad precio de la demanda, justamente por la ley de la demanda propiamente, cómo Claro. cómo se expresa esa función de demanda. Pero del resto, sí hay que tomar en Sí o cuenta sí, los signos. claro, exactamente. Por eso está bueno que los economistas sepan esto, de que en las otras disciplinas el signo hay que tenerlo en cuenta, porque bueno, también, o sea, podemos quedarnos en nuestra propia disciplina y no mirar hacia otras. Ya van a ver ahora que ahora les voy a poner un par de cositas lindas que encontré hoy para ver un poco esto. Bueno, otra elasticidad que trabajan también es la elasticidad del costo, y bueno, es la misma definición, y la relacionan también a la elasticidad del costo con el costo marginal y el costo medio. Es matemática sencilla, y bueno, yo las expresé ahí, están en el apunte de teoría, así que no les va a costar mucho porque está en función de cuentas nada más, no hay ninguna otra cosa rara. Así que esto lo voy a pasar un poquito rápido porque no hay mucha aplicación acá. Bien, y acá hay un aspecto, ya para ir terminando esta parte, que también nosotros la tuvimos que estudiar, que es la representación de las funciones, de las gráficas de las funciones, en otro tipo de escalas que no son no son la escala natural, la escala que nosotros trabajamos o estamos habituados, y que son las llamadas gráficas en escalas logarítmicas y semilogarítmicas. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con elasticidad y todo esto que veníamos hablando hasta recién? Bueno, tiene que ver y mucho. Hay dos trabajitos que, bueno, están puestos ahí un pedacito en la pantalla que les acabo de poner. Uno es un trabajo práctico teórico que hicimos con una docente hace algunos años, y otro es una publicación en un anuario que hicieron dos docentes, ex docentes jubiladas ya de nuestra facultad también, que están disponibles en la plataforma, se las dejamos como material complementario, y justamente marcan el uso de este tipo de gráficas. Bien, acá yo les presento a lo que nosotros estamos acostumbrados es siempre ver la escala, las gráficas en la escala natural. Decimos natural, pero en realidad es porque los valores que marcamos, por ejemplo, acá abajo pueden ser años y acá toneladas o millones de dólares o millones de libras en importaciones o exportaciones, ¿sí? Natural se refiere a porque marcamos valores enteros y siempre los marcamos del lado de la derecha, del eje de las X, pero en realidad es como se menciona la escala, aunque marquemos enteros o cualquier otro valor racional, por ejemplo. Bien, pero hay otro tipo de escala, que es la escala semilogarítmica y la escala logarítmica.
Este tipo de gráficos, en este tipo de escalas, es porque en alguno de los ejes, ya sea el horizontal o el vertical, ¿sí?, se realiza una escala diferente que no es la natural, que es la escala logarítmica. Cuando el gráfico en uno de sus ejes está graduado con esa escala, por ejemplo, si yo acá marco el eje X, no importa, en los reales, por ejemplo, y acá utilizo la escala logarítmica, este gráfico se va a llamar semilogarítmico. Y cuando en la escala yo los dos ejes los gradúo con escala logarítmica, ¿sí?, se llama gráfica en escala logarítmica. ¿Sí? Lo del semi es porque uno de los ejes no está graduado en escala logarítmica. ¿Sí? Bien. ¿Por qué se utilizan estas escalas? Bien. Estas escalas se utilizan sobre todo, bueno, en economía ni hablar. Hay muchos, si ustedes prestan atención a las secciones de los diarios digitales, de representaciones, por ejemplo, de exportaciones, de importaciones, o por ejemplo, en cotizaciones de moneda, creo que también, Miguel, si no me olvido, hay una que me había contado Federico, que lo utilizan, porque precisamente es mucho más, es decir, es mejor interpretar los comportamientos, digamos, en este tipo de escalas que en escalas naturales que pueden llegar a confundir, ¿sí? No es una escala que es muy conocida, pero sin embargo, para el común de la gente, ¿no? Pero sin embargo, en términos económicos es uno de los más usados. Si ustedes han trabajado en Excel incluso y han hecho gráficos, se van a dar cuenta que pueden graduar los ejes en escala logarítmica, ¿sí? Yo ahí les voy a dejar después un link donde encontré una explicación de cómo graduarlos para que aquel que no lo sepa lo utilice. Y se ven mucho mejor en este tipo de escalas, ¿sí?, las variaciones porcentuales y las tendencias. Bien, ¿sí? Entonces, no nos vamos a dedicar hoy a construir una escala logarítmica, pero en uno de los apuntes que yo les marqué, justamente en este de gráficos logarítmicos y en el práctico ahí está descrito cómo hacerlo. Yo después me voy a dedicar en alguna clase subsiguiente, porque como esto no va a entrar en el parcial, se los voy a explicar en detalle para que ya les quede para el final, ¿sí? Bien. Hay muchas variables comportamiento de variables que conviene graficarlas en estas escalas en lugar de hacerlos en la escala que nosotros estamos acostumbrados, en la escala natural. Sobre todo cuando las variaciones son valores que tenemos que representar en un par de ejes que están muy alejados o muy cercanos. ¿Por qué eso? Bueno, voy a un pedacito de la diapositiva porque la verdad que me olvidé de poner una en blanco. Yo quiero mostrarles o recordarles algo. ¿Se acuerdan ustedes la gráfica de un logaritmo, de la función logaritmo? ¿Sí? De cualquier función logaritmo. ¿Sí? Vamos a suponer tener una función logaritmo de base mayor a 1. ¿Sí? Entonces, las funciones logarítmicas pasan todas por 1, ¿cierto? Tenían este comportamiento. ¿Sí? Así. Y acá se va haciendo asintótica al eje vertical Y, ¿sí? Me quedó bastante feo, pero bueno. Bueno, fíjense ustedes, ¿sí? Vamos a suponer que esta es la función logaritmo decimal, ¿sí? Bien, fíjense ustedes algo que yo les voy a hacer ver acá. Muy sencillo, que le va a dar la explicación a lo que les acabo de decir de por qué conviene graficar las determinados digamos, comportamientos de variables en gráficas logarítmicas, ¿por qué conviene? Miren lo que pasa a los valores, lo que pasa a los valores
que están entre 0 y 1 en la gráfica del logaritmo. Valores que están muy cercanos, porque acá están muy pegaditos los valores, ¿sí? ¿Qué le sucede a valores que están muy cercanos entre 0 y 1? Uy, se me fue. Entre 0 y 1. La función logaritmo, ¿sí? Si yo la miro, yo miro los valores esos, están muy pegados, ¿qué les sucede? Los aleja. Fíjense en los valores funcionales. Sin embargo, valores que están a la derecha de 1, por ejemplo, acá, ¿sí? Miren acá. Este valor funcional con este otro de acá, ¿sí? Yo no lo grafiqué con exactitud, pero es para que vean rápido ustedes, los acerca, ¿sí? Fíjense que están muy alejados y sin embargo los acerca. Valores muy cercanos que hizo, los alejó, ¿sí? Los alejó en esta altura, ¿sí? En esta altura que está acá, ¿sí? Entonces, la función logaritmo tiene esa propiedad, ¿sí? Valores que son muy chiquititos los podemos representar, ¿sí? A partir de la función logaritmo, ¿sí? En valores alejados. Y valores que están muy alejados, que son muy dispares, que tienen mucha diferencia entre sí, yo los puedo representar y verlos más cerca, ¿sí? Bien, les quiero mostrar rápido, yo no sé si queda alguien ahí, pero ya me supongo que si hay alguien. Sí, estamos Sí, más. sí, estamos. ¿Están ahí? Al menos ustedes están, porque Quedan más de 15 minutos, ¿eh? Bueno, les quiero Está muy mostrar, interesante. les voy a mostrar algo que tengo acá. Yo les dejé en la diapo esa los links, así que ustedes después vayan a los links directamente. Hay en este video que les dejé acá, que está precisamente lo del coronavirus, les voy a poner acá rapidito esto. Fíjense lo que pasa. Bueno, en ese video que tiene un artículo que yo los invito a leerlo porque son poquitas líneas, está justamente explicado, pero muy sencillo, con casos de diferentes países, lo que está sucediendo con el coronavirus. Vieron que ustedes habrán escuchado en todos los noticieros, ¿sí? Que cuando comenzó la pandemia y demás decían, bueno, Italia, España y demás, crece de manera exponencial, ¿sí? Bueno, el análisis de la representación de los casos que se iban dando y el intervalo de días en los que se iban midiendo, si uno lo mira puntualmente, digamos, haciendo en un tiempo, en un lapso muy corto de tiempo, si nos ponemos a unir esos puntitos, son tramos lineales, ¿sí? Pero en su conjunto, digamos, hacen parecer en el tiempo, todo este tiempo, que el comportamiento es exponencial. Ahora, cuando nosotros analizamos, digamos, las variaciones porcentuales, cómo se están manifestando en el tiempo, ¿sí? Lo hacen a través de una gráfica semilogarítmica. Abajo ponen el tiempo, arriba en el eje vertical están poniendo el número de casos y los van comparando, ¿sí? Bueno, ese tipo de análisis en gráficas semilogarítmicas es lo que más les sirve a los epidemiólogos y a los infectólogos para medir precisamente cómo se está comportando el virus y cómo se está manifestando. Y lo que se llegó a la conclusión es que todo lo que pasó en España e Italia, no es nuevo, pero se los repito, en Italia y en España en un determinado momento al principio, es lo mismo que sucedió con Estados Unidos y ahora lamentablemente
aspectos similares está viviendo nuestro país, en ese comportamiento, en esa tendencia. Y lo hicieron con gráficos semilogarítmicos, ¿sí? Abajo ponen el tiempo y arriba los casos, pero medidos representados en escalas logarítmicas. Bueno, hay otro videíto que es este, pero no se los voy a hacer ver, que se los puse en la diapositiva. Acá, video cómo construir una escala logarítmica. Bueno, ese video, ¿sí? Es el que les puse, es muy sencillo, cortito, para que sepan cómo se construye, aunque yo después se los voy a hacer más detallado, una clase de estas. Hay otro que les dejé acá al final, que dice cómo usar en Excel escalas logarítmicas, ¿sí? Cómo setearlo, que bueno, no está de más aprenderlo. Y el otro que les dejé, que también ese me encantó, ese video también, es el de el uso de las escalas logarítmicas y lineales como enfrentadas, ¿no? ¿Cuál es la que digamos que tiene mayor utilidad? Y bueno, se llega a la conclusión que es la escala logarítmica la que llega, digamos, tiene mayor utilidad en las representaciones cuando hacemos análisis de datos en el tiempo sobre todo y que están muy alejados o con valores muy grandes. Entonces, bueno, ese mírenlo, es muy cortito también, que está re interesante para que vean una aplicación sobre todo de esto que por ahí decimos muy teórico, ¿no? Bueno, siguiendo, ya no falta nada, ¿sí? Esto hicimos como un pequeño recreito ahí para que miren las aplicaciones. Esta aplicación, que es la relación entre la elasticidad y la derivación logarítmica, es lo que yo voy a dejar para la próxima clase. En la próxima clase vamos a ver regla del L'Hopital, que lo va a explicar Sabrina, y yo voy a terminar con esta relación. ¿Qué tiene que ver la elasticidad con la derivación logarítmica? ¿Sí? Y vamos a verla en detalle porque hoy ya con todo lo que vimos me parece que ya es bastante y nos va a quedar esto y un par de demostraciones que les voy a hacer de las funciones potenciales y de las exponenciales, cómo quedan representadas en gráficas logarítmicas o semilogarítmicas. Así que bueno, yo dejaría por acá la parte esta, chicos, porque si no va a ser mucho. No me quedaba mucho, pero quedan 2 o 3 diapos que prefiero dárselas la semana que viene o en la clase que viene, mejor dicho. Bueno, ahora tengo que dejar de compartir, que es la parte, acá está, ya la encontré. Y vamos a las dudas que tengan, porque ya casi faltan 10 minutos, ahí está. Sí. Yo esto lo voy a subir al aula después, ¿eh? Bien. Bueno. ¿Quiénes quedaron? A ver. Somos 26. ¿Tienen alguna duda, chicos? Para que veamos. Bueno, tendríamos que hacer prender las cámaras, ¿estarán? Capaz que no están, mira. Estarán mirando una serie de Netflix. Responder aunque sea, no tenemos dudas. Claro, no tenemos dudas y terminamos acá la clase. O no entendimos. O no entendimos nada, sí. Como Hola, hola, ¿ahí hay alguien? Hola, acá habla Fabiana, ¿me escuchan? Hola, Fabi. Acá estamos, Ahí está, profe, Fabi. ahí dice, ahí se están avisando, Fabi. dice. Sí. Aunque sea así, poner acá estamos, no tenemos Están dudas. ofendidos porque dice que dudemos que ellos están, pero bueno, por ahí se ve que estuvo muy claro todo. Sí, o los dormí, Sí. no sé. No tienen duda. Esto último está muy bueno para que vean la aplicación que tiene la matemática, porque uno dice para qué estudio todo esto, y así como lo estudiamos los ingenieros, los economistas, los en medicina, todos tenemos, la matemática está en todo. Bueno, no sé si hay alguna duda para que repasemos algo del práctico, si no, pero digo para aprovechar que nos quedaron 10 minutitos, ¿no? Ahí alguien puso algo, a ver. El 13F. A ver. A la hora de aplicar la segunda derivada, están con los de gráficas de funciones, ¿no es cierto? Estudio de funciones, sí. Sí. A ver, yo no lo tengo, ahí lo abro, el práctico, si quieren.
justo tenía tantas pantallas abiertas. Ah, estaba hablando con el teléfono apagado, con el micrófono apagado. Si demanda tiempo, yo casi lo pongo el 13F. A ver, ahí comparto. A ver la práctica. Yo Ahí voy, sé- Marta. Bueno, porque yo tengo tantas pantallas abiertas, chicos, que no saben. Tengo miedo, a ver, si no voy al aula. No, ¿se ve lo mío? Sí, Estela. Ahí está. Sí, ahí se 13F. ve. Este es. Con la segunda derivada. A ver Sí, si me lo segunda traigo más derivada acá. puso. 13F. No, 13E. ¿E o F? Yo había leído A ver. F. No, FF. Ah, F, 13F. perdón. Bueno, No, porque a ver. en el E justo yo había hecho, por eso me sonó, que yo había hecho una devolución a Mayra, creo, pero sí es el F, Estela. Bueno, vamos a poner f de x es Leandro, igual. mientras te pregunto, ¿cómo expresaste a la función para partir y hacer la derivada por ahí? Porque también tiene que ver eso, ¿no? Darse cuenta cómo expresar la función para que las derivadas resulten un poco más fáciles, ¿no? De hacer. Si querés ponernos en el chat cómo escribiste la derivada, ¿de dónde partiste para hacer la primera derivada, digo? ¿La hiciste como cociente o la pensaste como una función con exponente Esto. negativo? A ver. Bueno, voy haciendo y de paso Sí, vamos practicando sí. derivadas. Hago la del cociente. Ay, me perdí con el. La del cociente. A ver, vuelvo otra vez acá. Sería el primero derivado, que sería 0, porque es un 1, por, lo voy a hacer paso por paso. El segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, que va a ser 2x menos 3. Todo sobre el segundo al cuadrado. Esto está multiplicado por 0, queda 0. Y yo voy a volver a transcribir y va a quedar menos 2x menos 3, todo sobre x cuadrado menos 3x todo al cuadrado. No sé si hasta ahí llegó. Si lo hubiera hecho... Hola, ¿estoy? Sí, Estela, creo que justo Sí. ahí lo vi que salió Leandro. Lo vi Está que bien. salió, que se Sí, desconectó, no sé si. Se le desconectó a Leandro y... si derivo con la potencia, bajaría al menos 1, a lo de adentro lo dejo tal cual, y como estoy derivando potencia, al menos 1 le resto 1, me queda menos 2. Por la derivada de lo que hay adentro. ¿Sí? Esto lo derivo. Entonces me quedaría 2x menos 3. Si yo acomodo esta expresión, me va a quedar menos, menos, 2x menos 3, todo sobre, y expreso este factor que está elevado a la menos 2, lo pongo en el denominador. ¿Sí? Como ven, llegué llegué a lo mismo por dos formas de derivar. Una aplicando, como bien dijo Marta, la derivación de una división, y en otra como derivando una función con un exponente negativo. Ahora, la segunda derivada podría seguir sin haber expresado acá, ¿no? Haber seguido esto me hubiera dado la de un producto, acá ya se nos complica. Y la derivada segunda siempre cometen el error de distribuir, por ahí fue eso lo que le pasó. A ver, vamos a derivar por segunda vez. Entonces, ahora, la derivada del primero sería menos, y derivo, no voy a poner que derivo primero, esto ya lo tenemos, ya está bien, ¿no? Sería menos 2x menos 3
derivado por x al cuadrado menos 3x al cuadrado sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo sobre el denominador al cuadrado, todo al cuadrado otra vez, ¿sí? Por ahí este es un error que también comete. Esto está al cuadrado, lo tengo que volver a elevar al cuadrado, ¿sí? Ahora voy a borrar esto que me quedó muy ajustado. Y vuelvo. Entonces, f segunda de x. Ahora voy a derivar. El primer factor derivado me va a quedar menos 2, ¿sí? Porque esto va a ser la derivada de 2x2, la derivada de 3 va a ser 0. Por x cuadrado menos 3x al cuadrado sin derivar menos, ya con este menos hago acá más y me va a quedar 2x menos, uy, me quedó 2x, ay, acá, ¿dónde estoy? 2x menos 3 por el segundo factor derivado que va a ser menos 2 bajo la potencia, x al cuadrado menos 3x, menos 2 menos 1 va a ser menos 3, por la derivada adentro que va a ser 2x menos 3. Acá todo esto sobre x al cuadrado menos 3x todo a la cuarta, ¿no? 2 por 2, 4. Ahora, acá, si empiezo a distribuir, acá se me va a hacer lío, ¿sí? Acá porque me quedó... Acá hice algo mal. ¿Me están escuchando? Este no Sí, era menos Estela. 2. Sí. Ah, este no A era ver. menos 2. Me quedó una rayita y lo tomé como menos 2. Quedó la rayita. Sí, ahí sería así, ¿no? Bajo el 2, 2 menos 1, 1. Ahí. Entonces, ahí. ahí está. Entonces, la derivada segunda, lo que tengo que hacer es tratar de simplificar con el denominador. Ven que acá tengo este término que es igual y este término que es igual. Entonces saco factor común, x cuadrado menos 3x, lo saco a la 1, ¿sí? Porque es el de menor potencia, y me va a quedar acá, por menos 2, y acá me queda x cuadrado menos 3x a la 1, más, bueno, acá me aparece otro menos, voy a acomodar este signo, menos 2, y me va a quedar 2x menos 3 al cuadrado, ¿sí? Este con este es igual, todo sobre x al cuadrado menos 3x a la cuarta. Simplifico este con este factor porque acá están multiplicados y acá me queda al cubo. Por lo tanto, la f segunda de x me va a dar menos 2. Bueno, por ahí convenía distribuir. Bueno, lo voy Le a dejar iba a expresado preguntar, así. Estela, le iba a preguntar a Sí, Leandro que nos escriba ahí en el chat si había llegado hasta ahí, aunque sea, o dónde había estado la dificultad. claro. Porque por ahí se ponen a distribuir y ahí se les... Subile un cachito, Estela, porque te está dando justo sobre los botones, Sí. ¿viste? Ah, sí. Yo como no lo veo, ahí. Bien. Podría haber distribuido acá, a ver. No sé cómo le dio a él. Uy, me fui. En este paso podría haber hecho menos 2x cuadrado menos más 2 por 3, 6x menos
2 por 2, 4, 6, ¿no? 6. Sería 8, ¿no? Menos 8, x al cuadrado, y después tengo menos por menos más, menos 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, ¿no? Menos 18, menos 18. Me parece que algo así. Sí, eso último parece un 1, así que sacalo, Estela. Ah, sí, me quedó. Atrás del 18. Sí, ahí Leandro puso que, bueno, lo borró, dice el ejercicio, porque vi que le había quedado, no había distribuido el signo menos y terminó con x a la cuarta y demás. Siempre, como dijo Estela, por ahí no les conviene hacer todo el desarrollo, sino siempre fíjense como hizo ella, de sacar factor común, lo que tienen en común los sumandos, entonces ya después les queda armadito por el estudio de signos. Claro, por ahí sí, 6x, yo acá operé si hice bien las cuentas, y acá me queda menos 18, uy, sobre, anda media rara mi tableta, esto, voy a borrar acá. Menos 10x. Bueno, sí, yo supongo que sí, en esto es cuando ya se empieza a complicar, no conviene nunca distribuir, sino siempre podemos simplificar con el denominador. Así que bueno, lo dejo, no sé si le saca por ahí, dejo acá, ya es la hora, ¿no? ¿Hay alguna otra? No, ya es la hora y no pusieron más dudas, Estela, Bueno. así que pregunten en todo caso. No, no hay problema, Leandro. Como se dice, vayan haciendo este ejercicio, el 13 es uno de los más importantes, chicos, porque están integrando todo lo visto hasta acá, ¿sí? Entonces, vuelvan sobre esos y bueno, nos está quedando, como dijimos, el tema de regla del hospital, que lo vamos a dar el jueves, y ya vamos cerrando los temas para el parcial. Así que a ir completando el práctico, y hay ejercicios adicionales también, tanto en la teoría como en el material que les dejamos, ¿eh? Así que vayan volviendo sobre ese material. Bueno, sí. Dejamos por acá, ¿les parece? Bueno. Perfecto. Sí, también. Nos vemos, chicos. Que anden bien. Despedimos. Bueno, nos vemos hasta el jueves. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau, chicos. Chao, hasta el jueves.